Vamos a hablar con Olimpo Cárdenas. Vamos a darle la bienvenida, como les adelantábamos. Estamos con él una vez más. Muchísimo gusto de recibirte en Nodal Se Prende Olimpo. Buenos días. ¿Cómo te encontrás por allí en Colombia? Buenos días, Buenos días, Olimpo, ¿cómo estás? Te saludamos bien desde el compañeras, equipo de compañeros. Nodal. Bueno, contanos, ¿nos escuchás bien, Olimpo, vos, a nosotros? Los escucho bien, pero un poco distorsionada la voz, pues como fuerte, pero un poco con eco. Ah, Bien, vamos a tratar de resolverlo. Nosotros por el momento, para que te quedes tranquilo, Olimpo, te escuchamos perfecto, así que vamos a Perfecto. tratar de resolver ahora el retorno de Bien. nosotros hacia vos para que nos puedas escuchar de manera precisa. Olimpo, bueno, lo presentamos, abogado y comunicador popular, defensor de los derechos humanos, director de prensa alternativa Periferia de Colombia, integrante del Congreso de los Pueblos y delegado al Comité Nacional de Participación. Eh, un poco preguntarte, digamos, la primera pregunta y más obvia es, eh, ¿qué impresión te genera esta propuesta de reforma laboral que ha impulsado el presidente Gustavo Petro? Bueno, buenos días compañeras, compañero, y muchas gracias por su invitación. En principio, pues para nosotros, los, los que hemos estado en el mundo laboral, incluso en el mundo sindical, digamos que tenemos una suerte de frustración, no hay mucha expectativa realmente. Lo que está sucediendo, escucho muchas voces. a ver, Dice ahí. Olimpo que escucha muchas voces. Sí. Ahí vamos a arreglar la Sí, decía, cuestión. La cuestión. des- Acá nosotros y la audiencia que te está Te escuchando, estamos a vos te escucha perfecto. perfecto. Se entiende que molesta a la hora de pensar y hablar cuando uno tiene muchas voces, pero tu audio sale impecable. Si podés continuar, lo intentamos. bueno, vamos a ver. Intentamos. Decía que para nosotros no es una gran sorpresa, eh, digamos que se anuncie una reforma laboral, porque los que hacemos parte del mundo del trabajo desde hace 3 décadas, eh, digamos que observamos casi que una burla cuando nos hablan de que la noche no empieza a las 6 de la tarde, sino a las 9 de la noche. Acá en Colombia, la noche, es decir, oscurece a las 6 y por muchísimos años, por varias décadas, pues cuando, cuando terminaba una jornada que empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde, pues ya a las 6 era tiempo para regresar a casa o para ir a la universidad, en los que trabajábamos y estudiábamos. Entonces, se constituye en algo muy absurdo que se haya normalizado, que la hora de trabajo es cualquiera, que se trabajan más de 8 horas diarias y que no se paguen los recargos nocturnos porque pues los quitaron. eh, y que cosas tan básicas como tener un empleo decente con contrato indefinido eh, ya no sea normal, que incluso encuentre uno que cuando hay esfuerzos de regularizar de nuevo la contratación laboral, encontremos con que haya
cientos de hombres y mujeres que trabajan repartiendo toda clase de mercancías por toda la ciudad en sus motocicletas, salgan a protestar porque no quieren que los regularicen, molestos, haciendo bloqueos porque les parece que trabajar, autoexplotar por 20 horas está bien, sin seguridad social, etc. Entonces, incluso siento que más que hablar en concreto de lo que hay al interior de las propuestas de reformas y de las cantidades de trampas que hacen los que están en el Congreso de la República, que en su inmensa mayoría son los viejos senadores y senadoras de la élite, del verdadero poder en Colombia, que ese no ha cambiado, jugando, haciendo jugaditas muy parecidas a las que se hacen en el fútbol, que cuando necesitas quemar tiempo, te tiras al suelo, haces como que te medio mataron en la cancha de fútbol y no quieres ni siquiera dejarte revisar por los kinesiólogos porque no quieres que te vayan a empatar de pronto el partido. Entonces, los senadores, las senadoras, los congresistas y las congresistas en nuestro país, que la mayoría son de las élites, se saben toda clase de artimañas para que en un momento dado, si la discusión va mal, se salen del recinto, acaban con el quórum, no dan el tiempo suficiente para la votación, están pendientes si un congresista diferente de la oposición se sale al baño y entonces lanzan la votación a ver si ganan por voto. Es decir, todo eso sigue sucediendo en nuestro país, ha sucedido toda la vida y entonces uno siente que hay que explicar un poco más qué es lo que hay detrás de la realidad de hoy, qué fue lo que sucedió y eso lo explica es algo que se llama la neoliberalización del planeta completo y la desregularización del trabajo, del mundo del Olimpo, antes de meternos a esa explicación profunda, que además tiene que ver con los elementos estratégicos de que se está discutiendo, el enfrentamiento capital-trabajo, más allá de que el título tenga que ver con una reforma y que por supuesto haga una dimensión institucional, para mirar la cuestión institucional y para que el resto entienda cómo se encuentra hoy esa correlación de fuerza hacia dentro del poder legislativo. Contanos si ya hace un tiempo que se viene discutiendo y se viene frenando, contanos cuáles serían los curules necesarios, los votos necesarios para aprobar la reforma y un poco cuál es ese escenario antes de meternos al análisis que por supuesto nos interesa, que tiene que ver con esto que adelantaba recién. Sí, como con la mayoría de nuestros países, existen un sistema bicameral. Aquí tenemos Cámara de Representantes y tenemos Senado de la República y todas las leyes, con excepción de algunas que son de rango constitucional, tienen que pasar un riguroso trámite por cámaras y comisiones del Senado. De manera que tener la mayoría es fundamental si se quiere aprobar leyes o reformar algunas de las que ya existen. En Colombia, este último gobierno de corte progresista, liberal, tomó el camino de las reformas. En la izquierda hemos comprendido que las reformas no son necesarias, sino son la única salida para un tránsito hacia la recuperación de las leyes que tenían
las cosas mínimas, los derechos mínimos de dignidad de un mundo del trabajo decente, en el caso del trabajo. Pero ocurre lo mismo con el mundo de la seguridad social, es decir, las pensiones, la salud, los servicios públicos, entre otras cosas. Todo ello tiene que pasar por el Congreso de la República y entrar en ese riguroso trámite y obtener las mayorías, es decir, al menos la mitad más uno del total de la Cámara, que son más de 150, y el Senado, que son algo así como 110. Ahí perdemos el año, porque con todo y que obtuvimos la mayoría en la elección al Ejecutivo, al presidente de la República, es algo que no se explica, porque son las costumbres y la cultura política, o más bien la falta de cultura política en nuestros pueblos, en donde la gente eligió, la misma gente que eligió presidente, increíblemente eligió una alta mayoría de senadores y senadoras y representantes a la Cámara, incluso tenemos que decir, de el mismo partido que le quitó la gran mayoría de derechos al pueblo trabajador y que implementó el modelo neoliberal en nuestro país hace 33 años o 34 años acá en Colombia. Eso no se explica, pero eso sigue sucediendo. La gente vota presidente, pero la misma gente que vota presidente para su senador o su representante a la Cámara vota a la derecha o a la ultraderecha incluso. Entonces, ahí vamos a perder todo el tiempo porque escasamente hay 20 congresistas, en el caso del Senado, que hacen parte del pacto histórico, que es la coalición de gobierno que viene de la izquierda o del centro o de algunos sectores sociales. En la Cámara está un poco mejor porque el Partido Liberal, que es de derecha, tiene una actitud un poco más social porque allí están los representantes que en el Congreso de la República se eligen por región. Entonces, las regiones, digamos, tienen unos representantes un poco más de pueblo, un poco más sociales, y han hecho una especie de coalición con el pacto histórico y por eso allí casi siempre están pasando, se están ganando votaciones para las reformas, pero cuando pasan al Senado se pierden. Claro, un poco creo que nos traes el debate sobre, bueno, las herramientas democráticas de la democracia liberal, cuáles son sus límites, ¿no? Me parece que yo lo traigo, bueno, es imposible traerlo no traerlo también un poco a Argentina, que siempre le decimos, venimos del futuro a decirles que aparece un showman y gana las elecciones por vía democrática, vamos a ponerle comillas. Pero es fundamental, Olimpo, esto que nos decís de cuál es el contexto, cómo está funcionando también un poco de vía de contención al avance popular, ese congreso que, bueno, ¿por qué aparece este fenómeno de un congreso donde la voluntad popular está en minoría, ¿no? Y bueno, el debate que se están dando entonces, ¿no? Supongo, Olimpo allí, los movimientos populares en Colombia, bueno, entonces, ¿cuáles son las vías? ¿Qué necesitamos que pase en Colombia, ¿no? Para que avancemos en términos de justicia social, de mayor democracia y, bueno, del bienestar, finalmente, de los pueblos. Bueno, yo me quiero desahogar ahí. Es que yo no veo muchas posibilidades en el entorno que se presenta en la región y en el planeta. Estamos atravesando
un momento de crisis política, económica, ambiental, en el mundo. Hay una crisis profunda del sistema, y esa crisis profunda nos está llevando a una geopolítica de la guerra, a una crisis profunda del sistema mundo capitalista y de sus instituciones. Olimpo, chiques. Por eso, disculpa, Olimpo, a ver, ahí. Sí, disculpa, pero te estamos escuchando nosotros. La dimensión abierta de la guerra geopolítica. Sí, el sistema mundo capitalista y sus instituciones todas están en crisis. Entonces, pues está en crisis las Naciones Unidas, el sistema de derechos humanos, los modelos de paz, está en crisis terrible, las instituciones que controlan, que regulan el derecho laboral de los trabajadores en el mundo. La OIT no sirve para nada, las Naciones Unidas no sirven para nada. Sí, es que a nosotros aquí, desde el Congreso de los Pueblos y desde los otros espacios que estamos compartiendo con sectores, digamos, históricos de izquierda, en donde incluso se han presentado unos debates fuertes por el acompañamiento y apoyo total a este gobierno, y digamos, los que teniendo ese apoyo y ese acompañamiento debemos hacer críticas, pero vemos que el problema está más allá. Hablamos de la crisis de todas las instituciones del capitalismo. El capitalismo no está respondiendo en este momento por ninguna de sus responsabilidades en el marco del derecho internacional, ni en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, ni el derecho internacional humanitario, ni en el mundo del trabajo. La OIT no sirve para absolutamente nada. También sucede allí que hay un modelo tripartito en donde van representantes del gobierno, representantes de los empresarios y representantes de los trabajadores y las trabajadoras, y pues normalmente desde hace, eso sí, está hace décadas, pues siempre hacen mayoría entre los empresarios y los gobiernos. Pero cuando hay un gobierno progresista o de izquierda, entonces sucede que quienes van a esas reuniones en la OIT, entonces son los sindicatos amarillos y los sindicalistas que son procapitalistas o gobiernistas, etcétera. Es decir, para todo hay una trampa, pero en este momento no está funcionando nada de eso. No funciona la Corte Penal Internacional, o solo funciona para apabullar a los mandatarios de los continentes pobres, de África o de Asia, pero nunca van a capturar a Netanyahu, no van a capturar a ninguno de los presidentes de las potencias, no le van a decir nada a Trump, le van a decir polémico y no le van a decir dictador. Todo esto es profundo porque tiene que ver con el discurso hegemónico mundial que está demasiado posicionado y por un proceso de fascistización del mundo. En ese marco, entonces, está bienvenido que le quiten los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, que precaricen cada día más el trabajo, que la gente sea esclava absolutamente del capital. Ahora mismo tenemos cualquier cantidad de problemas en eso, y en Colombia, que vivimos conflictos sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales y armados, pues entonces todo eso se conjuga, y más o menos en lo que estamos es en una situación igual o peor en ese marco. Estamos en medio de un gobierno que reconocemos que se la ha jugado con debates profundos, importantes, pero que ha optado por la transacción, ha optado por tratar de convencer a las élites de hacer reformas
para regresar al mundo liberal, donde las normas al menos protegían el mundo del trabajo. Pues eso no va a suceder. Esa vía es absolutamente equivocada, porque las élites, cuando observan que las reformas traen propuestas de volver al menos a propuestas decentes, a leyes decentes que protejan a los trabajadores y las trabajadoras, sencillamente ponen todo su arsenal jurídico, político, todo ese andamiaje al servicio de las élites. Eso no ha cambiado, porque tenemos gobierno progresista, pero tenemos un Estado absolutamente fascista de ultraderecha. Y entonces ahí eso nos lleva a un debate fuerte sobre el progresismo en el mundo, pero especialmente en Sudamérica, que tiene muchísimos ejemplos de progresismo y lamentablemente debemos decir todos fracasados. Excepción un poco de Bolivia, pero miremos en este momento cómo está enfrentando Bolivia. Excepción de un poco la tuvimos en Ecuador, pero miremos cómo está Ecuador ahora, tomado por el narcotráfico y la derecha, por unos señores empresarios del banano, que los bananos les salen cargados de cocaína de una vez. Tenemos una situación crítica con un Perú que nadie se vuelve a acordar de Castillo, para nada, no nos volvimos a acordar que hay un presidente en la cárcel que fue el que fue elegido popularmente. Paraguay ni suena ni truena, pero por allá tienen ese triángulo, allá Paraguay, Argentina y Brasil, y nos da lo mismo lo que suceda en ese otro mundo allá donde todo puede pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos a Venezuela, que es el único país del mundo que le piden actas cuando va a elecciones, ¿sí? Y lamentablemente hasta gente de la izquierda y del progresismo se suma a ese relato o narrativa hegemónica y sigue pensando que sí, que le debían haber pedido las benditas actas. Acaba de suceder el robo descarado de las elecciones en Ecuador y nadie le ha pedido actas a Noboa, y nadie las va a pedir porque está jugando con el imperio que patalea para todo lado y que está en tremenda crisis. Olimpo, entonces, en ese sentido, en ese marco, Olimpo, en ese sentido y para volverte a la patria chica, ¿no? Y en función de esta reflexión que estás haciendo sobre el progresismo y sus límites, ¿no? Que evidentemente los tiene y en algún punto mucho de lo que estás diciendo lo compartimos, ¿no? A tan solo un año de que termine el mandato de Gustavo Petro, ¿qué balances podemos hacer de esa primera experiencia de izquierda, progresista en Colombia, ¿no? ¿Qué balance se puede estar haciendo del gobierno de Gustavo Petro, más allá de la iniciativa esta de reforma laboral que parece interesante, más allá que obviamente los límites los impone ese Estado fascista y ser gobierno no es ser Estado, ¿no? Pero ¿qué balance podés estar haciendo a un año de que termine el gobierno de Petro? Bueno, yo les aseguro a ustedes, dos compañeras y a compañero, que yo quisiera decir otra cosa, y es en serio, y lo digo sobre todo para mis compañeros y compañeras del mundo de la izquierda y de lo social. Pero nosotros esperamos más. Y hoy, de hecho, nuestro proceso, Congreso de los Pueblos, incluso de reojo y nos miran un poco más, hacemos este tipo de críticas. Hoy estamos en paro, hoy mañana tenemos un paro de 48 horas. Eso nos gusta. Nos gusta cuando el presidente Petro posiciona un discurso más hacia las transformaciones, más hacia los cambios, ¿sí? Pero nos preocupa cuando cree de verdad que es posible conciliar las reformas y no toma decisiones que cuando están los gobiernos de derecha sí toman, como por ejemplo
por decreto hacer las reformas. Por ejemplo, todos esos puntos que están en la reforma laboral fueron definidos por las centrales obreras en Colombia y se le pidió al gobierno del cambio, al gobierno de Gustavo Petro, que las sacara por reforma. Todas se pueden sacar, por decreto, todas se pueden sacar por decreto. No obstante, no lo ha hecho. Se la jugó muy bien y estamos aplaudiendo la consulta popular, porque para nosotros esa es la salida pertinente, la consulta popular, y es una jugada muy buena, porque está invitando a la sociedad a que salga a la calle y funciona. Petro es el presidente en eso. Bueno, voy a decir las cosas positivas. Petro la jugó muy bien en la calle, ¿sí? Convoca y la gente sale masivamente, ¿sí? Y entonces eso es clarísimo que esa es la herramienta, el instrumento de clase además que hay que usar. Entonces se la jugó muy bien ante el hundimiento de la reforma laboral, porque la reforma laboral la hundieron sin ni siquiera someterla a debate. Claro. ¿Sí? Entonces sale la consulta popular y entonces la hunden con trampa. Y vuelven y reviven, ellos mismos, los que la tumbaron, reviven la reforma laboral. Claro, ¿qué están haciendo? Intentando recortar la propuesta de reforma inicial. Sí. Anoche, fíjense, unas horas antes de iniciar el paro nacional en Colombia, aprobaron 69 artículos de la reforma laboral. Y entre ellos se está recuperando el pago de las horas extras, de la jornada nocturna, de los festivos y dominicales. ¿Sí? Pero se está dejando de lado el problema de la tercerización laboral, se está dejando de lado el tema de la estabilidad, por supuesto, porque ese es el corazón del capital hoy. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí se va avanzando. ¿Qué esperaríamos? Que en este año, para la pregunta de Fernando, este año que queda, porque exactamente en un año estaremos en elecciones de Congreso de la República, de Senado y Cámara. ¿Sí? Si en este año usamos la calle, es decir, recuperamos la calle, pero no solo porque la convoque el presidente de la República, sino porque la convoquen las centrales obreras, los sindicatos, el movimiento social y popular, la izquierda, ¿sí? También recupera su autonomía y su independencia y hace lo que históricamente le corresponde hacer, que es mover y empujar las transformaciones y los cambios. Podemos, digamos, pasar el año. Podemos pasar el año y entrar en un periodo electoral en donde al menos tratemos de dar un continuismo hacia un gobierno seguramente progresista, pero ojalá, esa es nuestra apuesta ya como movimiento social y popular, ojalá que sea un poquito al menos más tirado a la izquierda y tenga un programa de transición hacia otra cosa, hacia un modo de producción diferente, hacia el socialismo queremos nosotros, pero decimos al menos algo que se note que está transitando hacia otro, que hemos dicho, ese mundo, otro mundo posible. De lo contrario, lo que vemos es que puede haber una coalición, un acuerdo de coalición entre lo que aquí se llama el santismo, que es la élite liberal, y el progresismo, que no es la izquierda, sino es el progresismo. Y tengamos un nuevo gobierno que no es la ultraderecha del uribismo, que está con la boca abierta esperando para tragarse, digamos, todo el pastel. Claro. Y que seguramente eso ya lo conocen ustedes muy bien, eso puede suceder. No queremos un Milei aquí, y aquí hay como 3 o 4 Milei haciendo fila, de mujeres y hombres, ¿sí? Que pueden ser peores que Milei, haciendo fila. Entonces, tristemente vemos un panorama un poco sombrío en el sentido de que podemos terminar de nuevo
con lo que ha ocurrido en los últimos años. Escoja al menos malo. Claro. Y esto es muy duro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí estamos también nosotros. Entonces, como dijo Aristóteles, pues, la esperanza es el sueño de los que están despiertos, ¿no? Hermoso. Entonces, nosotros tenemos la esperanza y hay que jugárnosla desde el Movimiento por la Paz, del que hago parte. Estamos exigiéndole a Petro que reactive los diálogos con el movimiento insurgente, porque también a Petro le dio por decir que ya no había movimiento insurgente, sino que todos son narcotraficantes. Claro. Y eso es terrible, porque a él no le corresponde, digamos, deslegitimar y quitarle la caracterización a organizaciones de 60 años de historia, ¿sí? Sino que debería estar conversando con ellas. Hay 28 acuerdos con la guerrilla de este país. Y uno de esos podría ser su salvación, la de él, la del mismo Petro, porque es un acuerdo de participación de la sociedad en la construcción de la paz. ¿Qué impulsamos nosotros como movimiento social? Que sea el pueblo, el movimiento social, desarrollando el proceso de participación, el que elabore una agenda de nuevo país y agende un programa de gobierno al que le tengan que apostar todos los que se la jueguen a la presidencia en el 2026. De izquierda y derecha tengan la obligación de pasar por revisar qué es lo que se llama la paz y qué es lo que se llama, pues, un programa diferente para este país. Entonces, eso es como lo que estamos jugando en sentido de estar con esperanza, de estar despiertos y de ser sujetos políticos y sujetas políticas. Qué gusto poder hablar con usted. Bueno, no sé si no los quiero interrumpir, pero realmente, digo, da para seguir conversando. Hoy se nos acaba este programa, Olimpo. Nos parecía muy importante poder hablar con ustedes en un día donde, como bien decías, también ya adelantábamos nosotros, se lleva adelante por 48 horas una medida importante, digo, pero más allá de esta reforma laboral tan disputada, la caracterización, la comprensión del gobierno de Petro que has compartido con nosotros, sin ninguna duda deja mucho para seguir mirando la coyuntura y entendiéndola a la luz de la conformación histórica de dos proyectos que continúan en disputa, de un gobierno que continúa en disputa más allá del Ejecutivo, y de la posibilidad también que se abre de cara al año electoral, que es el año 2026. Acá te saludan en la comunidad Olimpo, te agradecen esta lectura sobre Colombia, desde Colombia. María Fernanda Barreto te manda un abrazo, también te saluda, te envía su respeto y admiración, dice María Fernanda. Y bueno, y todos y todas las compañeras que te están escuchando, nos encantaría... Podríamos pasar horas porque me parece que fuiste a la raíz de los problemas que estamos sufriendo los pueblos de la región y las encerronas por ahí en donde este llamado segundo ciclo progresista, que al fin no podría llamarse segundo ciclo porque con relación al primero tiene bastante poco que ver. Bueno, son los debates que nos debemos y el pueblo colombiano está dando una gran batalla, así que te agradecemos, Olimpo, todo lo que nos trajiste para alimentar el debate, para saber lo que está pasando allí, para que Colombia encuentre la paz, no la pacificación, también dirían algunos compañeros desde allí, eso es importante, y quienes son los que realmente llevan adelante una opción de violencia y no de vía política, que terminan siendo siempre las oligarquías que no retroceden ni un tantito así. Esperemos que, bueno, sea parte de un avance del pueblo colombiano todo lo que está sucediendo. Y bueno, te tendremos seguramente en otra ocasión, así que te mandamos un saludo enorme, Olimpo. Gracias por acompañarnos aquí en Nodal y que hablen los actores y actrices, es lo que más nos interesa. Te mandamos un abrazo enorme desde Argentina. Un abrazo, besos para todos, todas, para nuestras amigas y amigos. Nosotros creemos profundamente en los pueblos, es el momento de los pueblos, no de los estados ya y de las élites en el poder. Nos toca juntarnos y hay que constituir otras leyes, otras normas, la autodeterminación y otro mundo de
donde esas normas sean el buen vivir y otras cosas que queremos. Muchas gracias a ustedes por eso. Gracias, Olimpo. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Olimpo Cárdenas.